El presidente de la República envió al Congreso una nueva solicitud de prórroga al estado de calamidad. Analizamos si es necesaria su aprobación. Ha sido negado y se afirma que no hay ningún convenio, pero Alejandro Sinibaldi podría tener información vital. ¿Qué tan lejos está Sinibaldi de ser colaborador eficaz? El departamento de Guatemala podría pasar de alerta roja a alerta naranja. Analizamos qué significa para el departamento y para el resto del país. Un diputado solicitó al canciller Pedro Brolo que termine la relación con Cuba en materia de salud y que retire los más de 400 doctores cubanos que trabajan en el país. Autoridades del Banco de Guatemala consideran que el país no está aprovechando su potencial en la región para la atracción de inversiones. De Guatemala salió un nuevo vuelo de rescate con ciudadanos europeos que finalmente regresan a casa. Sean bienvenidos a esta emisión de A la Medida. Es un gusto compartir con ustedes y por supuesto acompañar en este análisis a Julio Talamonte. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. ¿Listo? Sandy, buenas noches. Totalmente listo. Me da gusto saludarte a ti y por supuesto que saludarle a usted allá en casa. Tenemos 3 temas de análisis, todos interesantes e importantes. Y el primero, Sandy, pues bueno, ahí está. Esto parece bastante difícil, sobre todo en el contexto político que estamos viendo en el Congreso de la República. ¿Otra prórroga al estado de calamidad? Así es, Julio. Esta sería la 6ª prórroga que se solicita al Congreso de la República. Así es. Y vamos a analizar un poco el panorama que podría tener y qué tanta facilidad de aprobación también se puede dar. Claro que sí, me parece. Así que iniciemos con datos porque estos son importantes para que usted se forme también un mejor contexto y una idea. Así que, por favor, véalos ahí en pantalla porque vamos a hacerlo. Gracias. Por 6ª ocasión, tal y como lo dijo Sandy Monroy, el Poder Ejecutivo ha solicitado al Congreso de la República ampliación al estado de calamidad que está por vencer el plazo el próximo 3 de septiembre. Aspecto importante a considerar en este tema es que si el estado de calamidad no se aprueba, las medidas que conocemos ahora cotidianamente, Sandy, como el uso de la mascarilla y el toque de queda, por ejemplo, solo por poner ejemplos, dejarían de ser medidas obligatorias, ya quedaría a discreción o no. La responsabilidad de otorgar todo tipo de herramientas, en este caso de carácter jurídico y político y también económicas, al gobierno para continuar con la prevención dentro de la pandemia del COVID-19 es una decisión en este momento del Congreso. Sin embargo, para ser bastante honestos al contexto político, parece difícil que se encuentre el camino al consenso. Tan solo hoy hay varias bancadas que abandonaron el hemiciclo y las posturas de los legisladores, Sandy, son bastante disímiles y encontradas. Entonces, creo que este camino va a ser bastante difícil. Muchas personas, hablando ya de la población guatemalteca, están en desacuerdo con otro estado de calamidad. Otros creen que es necesario, pero yo solo pongo sobre la balanza lo siguiente: podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, pero lo que podría pasar es que, por ejemplo, entonces ya solo sean recomendaciones y que volvamos a caer en una situación de estos. Como antecedente, España ya lo hizo, quitó esos estados especiales de excepción y mira, volvió un repunte del COVID-19 en su país. Así es, Julio. Hoy se llevó a cabo la sesión del Congreso de la República. Nuestra compañera Jensi López le daba cobertura y daba a conocer también que en la primera lectura fue aprobado únicamente, pero todavía faltan otras 2 y también la aprobación por artículos y redacción final. Es decir, todavía falta para conocer entonces si se puede ampliar o no este estado de calamidad. ¿Necesario o innecesario, Julio? Bueno, esta es una situación bastante difícil de responder porque cuando uno piensa y dice, bueno, es que ya es el 6º estado de calamidad que habría que otorgar, lo primero que se te viene a la mente como una ampliación, dices, no, ya han sido 6 y es suficiente. Pero luego cuando te pones a pensar en otros temas y dices, bueno, ¿terminamos ya con el problema de la pandemia del COVID-19 en Guatemala? No. ¿Hemos salido ya del peligro que se corre inminentemente, por ejemplo, de alguna segunda ola o de un segundo brote? No, todavía no. Más bien, lo que estamos viendo es un descenso en el área metropolitana de casos y obviamente un aumento en el área del interior de la República. ¿Qué significa esto proyectándolo? Que entonces la gente que vive en el resto de 21 departamentos, que no
que no son el departamento de Guatemala, puede estar en estos próximos meses en más riesgo precisamente de contraer esta enfermedad y obviamente se va a necesitar el aporte para que se les pueda tratar. Entonces es aquí donde poniendo sobre la balanza estas dos posibilidades dices, bueno, definitivamente parece en este caso ser más necesario todavía aquí en Guatemala, aunque no sé cuáles van a ser los controles, candados y procesos que vaya a aprobar en todo caso el Congreso de la República para que exista una sexta prórroga de este estado de calamidad. Efectivamente, Julio, y haciendo hincapié en algo que mencionabas, todavía no hemos pasado esa primera ola. De hecho, hoy Sí, en su conferencia mensual la OPS indicaba que los países de la región no deben bajar la guardia porque se espera que en unos días inicie la segunda ola de los casos del COVID-19. Entonces también hay que estar preparados y posiblemente un estado como estos podría ayudar. ¿Por qué? ¿Cuáles son esos beneficios, Julio, de un estado de calamidad para que lo podamos ver entonces de esa forma que usted pueda conocer o usted mismo indique, bueno, es necesario o no es necesario? Claro, Sandy, tienes toda la razón al hacer mención de esto que decía la Organización Panamericana de la Salud. Sí. Y además una cuestión, lamentablemente, nos guste o no nos guste también, pero estadísticamente el COVID-19 al continente que más duro le ha afectado ha sido el continente americano y sobre todo en la parte de Latinoamérica. Es decir, aquí nos pegó, pero con todo. A ver, el tema de lo que preguntas, Sandy, ¿qué implica otra vez una aprobación de un sexto estado de calamidad? Bueno, implica que se pueden tomar medidas de excepción. Al final de cuentas, esto es parte de la Ley de Orden Público. Estamos ya prácticamente acostumbrándonos ahora al tema, por ejemplo, de tener un toque de queda. Ese toque de queda solo lo puedes imponer a través de tener vigente y ratificado, obviamente, un estado de excepción, en este caso el estado de calamidad del cual estamos hablando. Eso dejaría yo al aire de que podría ser lo menos importante de lo que hay que aprobar, pero lo más importante es que hay medidas que son obligatorias. Por ejemplo, el hecho de que en los autobuses solo circule hasta cierto número de personas, hasta cierta capacidad, dependiendo del color del semáforo epidemiológico. Eso se perdería. Se perdería la obligatoriedad de que puedas utilizar la mascarilla. Se perdería la obligatoriedad, por ejemplo, de que en los negocios pusieras a disposición del público que llega allí situaciones como el desinfectante o el jabón gel de manos para que pueda sanitizarse, porque esto ya pasaría a solo ser una recomendación. Pero fuera de eso, que es obviamente la parte preventiva, Sandy, también habría que ver la parte ya del tratamiento propio de la enfermedad, porque si estamos hablando de que es el interior de la República, donde ahora van a haber la mayor cantidad de casos, muy probablemente de COVID-19 por esta expansión geográfica, entonces se necesitan medicinas, se necesitan médicos, se necesita la atención, se necesita ayuda para este tipo de lugares y de estas personas, y eso es también lo que se podría perder. Y aparte de ello, Julio, ¿hay otro asunto legal, por ejemplo, otra herramienta que se pueda tomar en cuenta aparte del estado de calamidad? O entonces esto que tú nos has indicado marcaría o justificaría entonces la razón por la cual sí se debe ampliar este estado. Sí, yo creo que esto es lo que marcaría esta situación, pero sobre todo hay dos o tres cosas básicas fundamentales. Número uno, la Declaración Universal de los Derechos Humanos considera a la salud como uno de los 30 derechos fundamentales de todas las personas. Y número dos, yo me remitiría otra vez a la Constitución Política de la República de Guatemala, donde dice en su artículo 1 que el Estado de Guatemala se organiza ante todo para proteger a la persona humana. Y en segundo lugar, para proteger a la familia. Ante la situación de la calamidad pública, en este caso planteada por la pandemia mundial del COVID-19, yo creo que esto aplica bastante bien. Y luego cuando vamos al artículo 2, siempre constitucional, que dice los 6 deberes del Estado, el primero de ellos dice es proteger la vida. Y una de las formas de proteger la vida es con la seguridad. Pero la seguridad fuera del tema de la seguridad en contra de la violencia también es este tipo de seguridad, Sandy. Bueno, también mencionando un poco acerca de los puntos a favor y en contra, yo quisiera que tú nos ilustraras un poco más, Julio, en cuanto a esos puntos, por qué hay oposición y por qué también varios están a favor, porque sabemos también que algunos están a favor, pero también sugieren hacer algún tipo de reformas. Claro que sí, Sandy. Entonces veamos unos datos, por favor, en pantalla para pasar a este tipo de situaciones en el análisis. Los puntos de vista de los diputados son encontrados. Algunas de las bancadas de oposición consideran que ya no debe darse más prórrogas al estado de calamidad, que ha sido tiempo suficiente y dinero suficiente el que se le ha otorgado al Poder Ejecutivo
para que pueda atender esta emergencia, mientras que la postura del gobierno y sus aliados en el Congreso va orientada hacia la necesidad de la prórroga para mantener sobre todo las restricciones de carácter preventivo. El mes pasado, ya lo decía Sandy Monroy, fue un proceso bastante largo y tortuoso, hay que decirlo, el que se consiguiera por parte del Congreso de la República la quinta prórroga del estado de calamidad, por lo cual no es de extrañar las actuales dificultades que se están viendo en el hemiciclo. Se apruebe o no se apruebe, se conozca o no por el Congreso, aunque hoy haya pasado ya en la primera de las lecturas de la ratificación del estado de la calamidad, se tendrá que tomar una decisión sobre este tema y la decisión va a recaer más que en el tema si se le da o no otra prórroga para que el gobierno disponga de ciertas cantidades de dinero para atender esta emergencia, dependerá sobre todo de ver cómo se ha utilizado y en todo caso de ver si esto sirve para prevenir, para de alguna manera facilitar el tema de la salud a los guatemaltecos en general. Ese es el punto. Así es, bueno, esta es la situación que se tiene con esta sexta solicitud de prórroga del estado de calamidad. Ya se aprobó en su primera lectura, falta todavía en el proceso. Veremos entonces qué tanta prioridad también se le da dentro de la agenda legislativa, Julio. Cierto, ahí vamos para terminar este tema, quiero decir algo de lo que acabas de decir. El estado de la calamidad había dos formas de aprobarlo. Uno, por emergencia nacional, se necesitaba la mayoría calificada, 107 votos en este caso, no se obtuvo. Entonces la única otra posibilidad es que se conozca en 3 lecturas. Hoy pasó la primera, puede pasar la segunda, pero en la tercera puede eventualmente no pasar. Y si eso pasare, lo que va a suceder, y ese será el camino, el Ejecutivo planteará seguramente otra solicitud de estado de calamidad, publicándolo en el Diario de Centroamérica, previendo, digamos, el escenario más negativo para la solicitud planteada por el presidente. Ese es el panorama, esta es la situación entonces actualizada en cuanto a la solicitud. Vamos a hacer una pausa en este momento, pero al regresar continuaremos abordando otro de los temas del día, Julio. Definitivamente, Sandy, así es. ¿Será Alejandro Sinibaldi colaborador eficaz? Esa es la gran pregunta. Es una gran pregunta porque al final de cuentas ha quedado en el ambiente el por qué después de 4 años entregarse a la justicia guatemalteca. Lo vamos a analizar juntos, usted y nosotros, pero antes vamos a una pausa comercial. Solo recuerde algo, que nosotros aquí a esta hora somos a la medida. Muchas gracias por continuar en sintonía. El Ministerio Público informará a los jueces que ordenaron la captura de Alejandro Sinibaldi que el exministro se entregó a la justicia. En los próximos días, las diferentes fiscalías del Ministerio Público que solicitaron en su momento la captura del exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Alejandro Sinibaldi, deberán informarle a los jueces penales que el exfuncionario tomó la decisión de entregarse a las autoridades para contar su verdad y resolver su situación legal en los tribunales de justicia. El exministro fue presentado en el juzgado B de mayor riesgo, pues fue en esa judicatura donde se pidió la primera orden de captura. Su primera declaración iniciará este jueves 27 de agosto. El Ministerio Público debe informar al juzgado de mayor riesgo D, juzgado 11º de primera instancia y juzgado 4º de primera instancia penal que el exfuncionario del Partido Patriota se entregó y tiene toda la intención de presentarse ante los jueces competentes para defenderse de los señalamientos del Ministerio Público. De manera escrita, los jueces podrían ser notificados por el ente encargado de la persecución penal que Alejandro Sinibaldi está en Guatemala y recluido en una de las cárceles del sistema penitenciario. El primer caso que enfrentará el exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda este jueves 27 de agosto en el juzgado B de mayor riesgo podría ser a puerta cerrada. Bueno, hay elementos, entonces, ¿le parece si ustedes y nosotros hacemos el análisis? Porque este tema es muy interesante. Veamos estos datos, por favor. Sandy, el hecho de que Alejandro Sinibaldi se haya entregado a la justicia guatemalteca después de 4 años de mantener la condición de prófugo de la justicia, pues bueno, hay que decirlo claramente, ¿no? Causa suspicacia. ¿Algún motivo de peso más allá del deseo de dar la cara y decir la versión de su historia sobre los hechos debe de existir? Y precisamente una de las posibilidades que la ley contra la delincuencia organizada le permite, y tenemos que analizarla, es que se convierta en colaborador eficaz.
Bajo la figura de colaborador eficaz, Sandy, otros personajes como Juan Carlos Monzón, por ejemplo, lo analizamos en su momento, y Salvador González alias Seco, que también analizamos acá, obtuvieron condenas reducidas a cambio de información privilegiada para ciertos casos. ¿Y por qué no podría ser esta una posibilidad en el caso de Sinibaldi? 4 años han pasado, ahora resulta que así de la nada se entrega a las autoridades guatemaltecas, pero también han trascendido algunos datos que son importantes conocer, como por ejemplo el hecho de que los mismos abogados de Alejandro Sinibaldi han mantenido durante más de 9 meses antes de la entrega, pues una especie de, llamémoslo así, negociación con el Ministerio Público para el hecho precisamente de que se entregase a la justicia, es decir, no una cuestión ilegal, sino que bueno, se va a entregar bajo estas condiciones. Entonces puede ser que dentro de estas condiciones precisamente esté esto de la colaboración eficaz. Que en este momento no tenga esa figura no significa que no la pueda llegar a tener. Puede ser una posibilidad, Julio, especialmente por la situación entonces en las que se da la entrega y obviamente los beneficios que puede gozar Alejandro Sinibaldi. Definitivamente que sí, al final de cuentas esta es la parte, digamos, que a mí me parece como más discutible de la figura siempre del colaborador eficaz. Para ser colaborador eficaz hay varias situaciones que necesitan, ya lo vamos a enlistar, pero por sobre todo está lo que tú dices, los beneficios que se pueden obtener, es decir, los beneficios que se obtienen son una pena, llamémosle así, mínima o reducida, una especie de pago de resarcimiento y ya después, pues obviamente se te brindan las facilidades para que recuperes la libertad y generalmente para que junto con tu familia salgas hacia otro país. Entonces, parece bueno porque indicas cómo funcionan las estructuras, pero a la vez parece malo porque entonces tú, que fuiste parte de la misma estructura, prácticamente quedas en una impunidad. Y ha pasado en otros casos emblemáticos, como por ejemplo también Juan Carlos Monzón. Totalmente. Alias Seco. Los dos, precisamente, y cuando lo analizábamos decíamos eso, es decir, al final de cuentas termina siendo una figura perversa, porque entonces a cambio de esta información que igual permitirá que se conozcan a otras personas que tal vez ni siquiera se están investigando en este momento, tú que también estuviste como parte de esa estructura, pero para ser colaborador eficaz no eras el número 1 de la misma, es decir, en otras palabras, que también ayudaste a que se realizaran los hechos delictivos, pues tú realmente te lavas las manos y te vas, es decir, ese es el beneficio que existe, pero debemos de recordar que esto del colaborador eficaz tampoco es una figura propia del derecho penal guatemalteco, es una figura que se ha utilizado muchísimo en Sudamérica, que los colombianos pusieron también muy de moda dentro de sus procesos penales y que nosotros la hemos adaptado aquí al proceso penal guatemalteco. Entonces, a mí siempre me queda la duda, fíjate, Sandy, y entonces te voy a decir algo, y esto te puede parecer sorprendente, es decir, la primera declaración formal, al menos de este primer caso en el cual tenía orden de aprehensión, va a ser este próximo día jueves. Como ahora ya se está hablando del tema de la entrega, más que de otra cuestión, y si se da esta cuestión del colaborador eficaz, pudiera haber hasta medida sustitutiva. Ojo con eso. Hay ciertos requisitos que se deben cumplir para ser un colaborador eficaz. Julio, ya nos adelantabas un poco. Yo quisiera que tú nos mostraras o nos dieras a conocer entonces cuáles son esos requisitos. Claro que sí, con mucho gusto, Sandy. Y repasémoslos porque esto es muy importante. Vean, nuestro equipo de producción se los ha puesto a usted ahí en pantalla. Para que Alejandro Sinibaldi se pueda constituir en un colaborador eficaz, debe llenar requisitos, como bien tú decías, importantes para la averiguación de la verdad. El primer requisito es que no sea la cabecilla, es decir, el número 1 de la estructura criminal que se esté investigando. Asimismo, debe de aportar información que también tendrá que ser verificada y constatada para que no sea cualquier información, es decir, se debe comprobar su veracidad. Este panorama es lo que podría explicar la decisión del juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, de ordenar la reserva parcial del caso. ¿Qué significa? Ya lo vamos a explicar. En esencia, que no se conozca lo que vaya a pasar dentro de la audiencia hasta después. Aún convirtiéndose en un colaborador eficaz, el proceso jurídico que debe enfrentar Alejandro Sinibaldi es largo, pues se trata de al menos 5 casos distintos en su contra, en 5 juzgados también diferentes. Entonces, ojo con esta situación, tampoco es que su camino legal, al menos por el momento, no parece tan allanado. No sé si esto va a empezar a cambiar, ¿eh? Queda la duda también, pero también creo que podría convenirle entonces tener la figura de colaborador eficaz. A todas luces. Y aparte llama la atención, Julio, porque cuando él indica, vengo a contar mi verdad,
da la pauta a pensar que podría ser uno de los objetivos también ser colaborador eficaz, que tanta información también puede aportar en estos casos. Bueno, y es que esa es la otra parte, ¿no? La otra cara de la moneda. Ya solo ayer ya decía unas declaraciones que parecen a priori así bastante polémicas. Un poco desafiantes también. Desafiantes también, es decir, bueno, ya pido protección para mí, protección para mi familia y dijo, ¿verdad? Antes de subir, ya cuando iba saliendo de la sala de audiencias al ascensor de Torre de Tribunales, que acusó directamente a los constructores. ¿Qué constructores? Habrá que ver, pero es que esto también parece una situación terrible y los acusó de ser los que fomentan las redes de corrupción dentro del Ministerio de Comunicaciones. Hombre, qué cosa más seria, ¿no? Efectivamente. ¿Usted qué piensa? ¿Será o no un colaborador eficaz Alejandro Sinibaldi? Bueno, hay que estar pendiente. La audiencia de este jueves va a estar interesante sin duda alguna. Definitivamente que así va a ser, Sandy. Y entonces quédese usted. Ya pusimos los elementos acá sobre la mesa en A la Medida para que usted saque su mejor conclusión, su mejor deducción y su mejor análisis. Yo le digo algo. En este momento continuamos con la información aquí en A la Medida. Le damos a conocer ahora que por decenas de denuncias que se recibieron por acoso laboral y también por manipulación de concursos y contrataciones, no renuevan el contrato al exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, comunicó por carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano de la OEA, su decisión de no prorrogar el contrato de Abrao, concluido a mediados de agosto, debido a decenas de denuncias en contra del funcionario. Alrededor de unas 60 denuncias fueron presentadas ante la ombudsperson, Naida Pérez, las cuales van desde acoso laboral y manipulación de concursos y contrataciones. Lamentablemente no se ha podido avanzar en el proceso de designación del secretario ejecutivo de la CIDH, debido a la existencia de decenas de denuncias de carácter funcional que han sido presentadas ante los mecanismos institucionales encargados de garantizar y promover los derechos de las y los funcionarios de la organización. Se lee en un comunicado emitido por Almagro. Según el documento, las quejas contra Albrao no fueron trasladadas a la oficina del inspector general para su sustanciación, como correspondía, pese a que algunas llevaban meses de haberse presentado. Esta falta de tramitación es un duro golpe a su credibilidad, reza el texto, en el cual se recrimina a la CIDH su falta de acción, pese a la seriedad y gravedad de las denuncias. Empero, Almagro aseguró que respeta tales condiciones y repudió la supuesta intención de la comisión de pretender generar confusión respecto a lo que constituye la responsabilidad y rendición de cuentas funcional individual de uno o más funcionarios, lo que constituye la autonomía de la CIDH. Muchísimas gracias por estar acá siempre en TN23 y en su programa La Medida. Pasemos a la parte informativa. ¿Sabe usted que el primer secretario de la Junta Directiva del Congreso de la República, el diputado Felipe Alejos, solicitó hoy al canciller guatemalteco Pedro Brolo que se rompa ya esa relación que se tiene entre Guatemala y Cuba? ¿Pero en qué materia? Se lo voy a decir, en materia de salud. Ahora usted quiere más información, vea la siguiente nota, por favor. La bancada Todos citó al ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo, en donde solicitaron que se le ponga fin al convenio que tiene Guatemala con Cuba en materia de salud, mismo que brinda un salario a médicos del referido país. Como lo dijo el señor canciller, ganan más de 7,000 quetzales por estar aquí, quitándole la oportunidad de trabajo a otros guatemaltecos que son médicos. Pero como parte 2, que es la que más nos preocupan, es que este dinero está comprobado de que no se lo quedan ellos, sino tienen que entregarle al Estado cubano, lamentablemente, parte de esto. Como el Estado de Guatemala no dé por finiquitado este convenio bilateral entre Guatemala y Cuba, que se va a vencer, según el canciller, este mes de septiembre, que ya estamos a nada. Si ellos no lo dan por finiquitado, yo voy a interpelar al canciller. Alejos destacó que el MINEX dará una respuesta en un lapso de 30 días o menos al respecto de la solicitud de finiquitar el convenio con Cuba. Y en otra información, Guatemala no está aprovechando
su potencial en la región para atraer la inversión. Así lo dieron a conocer las autoridades del Banco de Guatemala. La reactivación de las economías ha influido en el crecimiento que se proyecta para Guatemala, que pasó de menos 2.5 a menos 1.5%. Y el escenario más optimista le voy a llamar, con una caída de menos 1.5. Yo les diría, anticipándoles un poquito, que con base a lo que estábamos viendo en la economía mundial, más los indicadores que se están dando en Guatemala en este momento, en algunos casos, apuntarían a que nos podríamos ir situando en el rango mejor, digamos, de este que sería un crecimiento de siempre caída, lamentablemente, pero ya de 1.5. A la fecha, solo se alcanza un 9% en la región. Somos el país con menor inversión extranjera directa, aunque Guatemala pues tiene un potencial importante, ustedes lo saben muy bien. Somos el país más grande de Centroamérica y por X o Y razón hay que ver las diferentes causas, pero al final solo atraemos 9% de la inversión extranjera directa. ¿Y qué inversión debemos incrementar? Pues la inversión pública, definitivamente, el capital humano, capital físico, especialmente infraestructura. Al final el sector público debe ser un facilitador del sector privado, de la inversión privada, tanto nacional como extranjera. Mejorar la inversión privada interna y externa. ¿Esto cómo se hace? Pues mejorando el clima de inversión, reglas claras es muy importante y la certeza jurídica. Esto es aplicable a la inversión extranjera definitivamente y trabajar con algunos otros temas más puntuales que actualmente limitan atraer esa inversión. ¿Y sabe usted que nuevamente se coordinó un vuelo de rescate de ciudadanos europeos que estaban acá en nuestro país, en Guatemala? Esto estuvo a cargo precisamente de autoridades guatemaltecas en coordinación con autoridades del viejo continente. Vea por favor la información aquí en A la Medida. En esta ocasión se coordinó un vuelo comercial que trasladaría a 54 ciudadanos europeos desde nuestro país a El Salvador y posteriormente a Madrid, España. Este tipo de vuelos ha sido autorizado por autoridades nacionales, aplicando diversos protocolos sanitarios y de cuarentena. Previamente, dicha aeronave retornó a suelo nacional a 184 guatemaltecos que se encontraban varados en distintas ciudades del viejo continente. El día de ayer entró de España un vuelo con más de 180 guatemaltecos, como parte de los vuelos humanitarios de rescate que se están realizando, que esperamos que puedan darse algunos otros en estos días. Si el protocolo ha sido el tradicional que se ha estado utilizando y afinando dentro de la pandemia, esto es que lo recibe el Instituto Guatemalteco Migratorio, lo recibe el Ministerio de Salud Pública, les hace las pruebas y se les manda a cuarentena domiciliar en caso de que no tengan ningún síntoma y a hacerse la prueba de CPR o de antígeno en caso de que presenten algún síntoma. Tal y como lo señaló el presidente de la República, Alejandro Yamatei, la Dirección de Aeronáutica Civil coordina la reapertura del Aeropuerto Internacional Aurora, que se contempla en septiembre próximo. Finalizamos esta emisión y agradecemos su sintonía. Que descanse. Así es, muchas gracias, buenas noches, hasta mañana. Chao.